Primera pregunta sobre la digestión humana, chicos. Acuérdense, la hemos visto también. Vimos casi toda parte de sistemas. Teníamos qué cosa. La pregunta nos está diciendo esto. La digestión humana depende de múltiples procesos mecánicos, químicos, que nosotros ya bien lo sabemos, procesos mecánicos que ocurren en la boca, químicos en el estómago, intestino y posteriormente, ¿no? ¿Qué pasa? La pregunta en sí viene a partir de esto. Dice, si nos ponen una causalidad, no una causa, una pregunta, el conducto pancreático, o sea, nos están hablando de la función del páncreas como tal, quedara completamente obstruido. O sea, no hay función del páncreas. ¿Se acuerdan que el páncreas iba a secretar qué cosa? Sus poderosísimos y ayudantes y necesarios jugos pancreáticos. ¿Ok? Ahora nos están diciendo que van a cortar ese laxo. No va a haber, o sea, el páncreas va a estar así cortado. Ya no van a llegar esos suministros hacia dónde? Hacia el intestino. Y nos veamos qué nos dice. ¿Cuál sería una de las consecuencias digestivas más importantes? Primero que nada, tenemos que reconocer que en el estómago, ¿se acuerdan chicos cómo era el pH? ¿Cómo era el pH? Extremadamente ácido. ¿pH de cuánto? De 1,5 hasta 2 incluso. Ahora, ¿qué pasa? Cuando este pH llegaba al intestino tenía que ser contrarrestado y volver a subir un pH a cuánto? Un pH de 7, 6,5 por ahí. Este pH, chicos, es restaurado gracias a quién? Gracias a los quienes, a los jugos pancreáticos, sales biliares sobre todo. Aparte que los jugos pancreáticos, chicos, ayudan a degradar lípidos y también ayudan a degradar, acuérdense, los carbohidratos. Si bien la digestión de carbohidratos empezaba en la boca, ¿dónde terminaba esta digestión completamente? En el intestino delgado. Recuérdense, gracias a quién? A los jugos pancreáticos. Y me quieren, aquí les he puesto una preguntita, perdón, un texto que dice bien que el páncreas exocrino, quiere decir que lo libera a los conductos, va a ser responsable de secretar enzimas. Acuérdense, miren, lipasas para degradar lípidos y proteasas para una que otras proteínas hacia el duodeno, dentro del intestino. Y si el conducto pancreático, como le he mencionado, fuese obstruido, estas enzimas fundamentales no podrían llegar al intestino delgado, lo que resulta en una caída drástica de la capacidad del cuerpo para descomponerlos y absorber grasas y proteínas. Pero aparte también, si hubiese visto una alternativa parecida a esta, tendría que ver con el pH, chicos. Ojo, ¿ah? Pudieran agarrar por ahí dos preguntas, por el pH y también por la degradación. Ahora miren las alternativas. Nos dice, un incremento inmediato de la absorción de glucosa en el estómago, nada que ver, porque acuérdense, si están bloqueando el páncreas también va a liberar qué cosa, insulina, y si están bloqueando todo ese conducto y no está llegando, o sea, no hay flujo pancreático, no hay nada de esto, insulina no llegaría, entonces no habría absorción de glucosa. Aparte dice en el estómago. Ya con esto descartas de una vez, ¿por qué? Porque acaso la glucosa se absorbe en el estómago. ¿Dónde absorbemos todo, chicos? Toda la absorción se da ¿en dónde? En el intestino delgado. Aquí se da toda la absorción, así que nada que ver. La siguiente nos dice, una disminución severa de la digestión de grasas y proteínas en el intestino delgado. Vamos a ver ahí, porque ya nos está diciendo, miren, como que va más parecido con esto de acá. La tercera, producción continua de bilis en el duodeno. Nada que ver. ¿Cómo que la producción continua de bilis en el duodeno? La bilis, chicos, ¿dónde se producía? Se produce aquí, en el hígado. El hígado produce toda la bilis, se juntaba a través de sus canales biliares y llegaba a dónde? A la vesícula biliar y ahí se almacenaba. ¿Cómo que se produce en el intestino? Nada que ver. Tampoco es la C. No dice absorción directa de aminoácidos en el estómago. Nada que ver. ¿El estómago qué cosa hacía? El estómago con su pH desnaturalizaba y preparaba las proteínas gracias a la pepsina. Comenzaba a romperlas en péptidos o en oligopéptidos para que sean más fáciles de absorber. Tampoco es esto. Neutralización excesiva del ácido clorhídrico gástrico. Nada que ver. Porque si nos está diciendo que no está llegando en los jugos pancreáticos, no va a haber neutralización. Al contrario, tu intestino se estaría acidificando demasiado. Así que bien el que marcó esto, la respuesta era la B, chicos. Rápido y sencillo. Estas de acá, chicos, la marcaron bien, díganme, sean sinceros, por favor. Tengo una soga a mi costado, chicos. Me cuelgo si no. He fallado como profesor. A ver, a ver, a ver. ¡Ah! Está bien, Warbachi, no importa, no importa. La cosa es que hayas marcado bien. Quiero que digan, profe, ingresé y los quiero ver calvos, así rapados. Vamos con lo que sigue entonces. Aquí nos están preguntando respecto a las proteínas, ¿no? Que se presentan diferentes niveles de estructuras cuya integridad es esencial para el cumplimiento de sus funciones biológicas. Acuérdense que teníamos tres, cuatro estructuras. Lineal, alfa hélices, beta plegadas
así medios acordeones. Teníamos las tridimensionales, que eran unas medios glomérulos, y luego teníamos la cuaternaria, que eran glomérulos especializados ya, como la hemoglobina, clásico, ¿no? Cuatro estructuras, pero estas cuatro estructuras, si eran sometidas a algo, un proceso que dice, ¿cuál de las siguientes situaciones produce desnaturalización? ¿Se acuerdan, chicos? A ver, en el chat me están diciendo. La D dice, vamos a ver. Formación de enlaces peptídicos estables, nada que ver, porque la formación de enlaces peptídicos estables, ¿quiénes lo formaban? Lo formaban los aminoácidos, chicos. Estos de acá, unidos en conjunto, iban a formar una cadena peptídica, que su enlace es el enlace peptídico, ¿no? Esto de acá recién es aquí en la fase primaria, luego tenemos secundaria, terciaria y cuaternaria. Chicos, miren, aquí nos están preguntando respecto a la desnaturalización. ¿Quién era el encargado de desnaturalizar? Temperaturas muy altas, chicos. Altas temperaturas, ¿qué cosas hacían? ¿Rompían los enlaces peptídicos? No, rompían los otros tipos de enlaces. Los enlaces de Van der Waals, fuerzas, fuentes electrostáticas, los enlaces, disulfuro, puentes disulfuro, los enlaces, puentes de hidrógeno. Todo esto lo rompía aquí, las altas temperaturas. Pero ¿quién más hacía eso, chicos? ¿Quién es? El pH. Un pH muy ácido desnaturalizaba también, sí, y un pH también básico también desnaturalizaba. O sea, pHs extremos también van a causar que las proteínas en su mayoría se desnaturalicen, porque hay casos como el pepsinógeno, recuerdan que un pH extremadamente ácido, ¿qué cosa hacía? Estaba como Pedro por su casa, no le hacía nada prácticamente, ¿ok? Así que muy bien, la D bien marcado ahí. Analicemos las otras. Síntesis ribosomal de aminoácidos. Nada que ver, no tienen que entrar aquí los ribosomas. Unión de monosacáridos simples. Monosacáridos son azúcares. No tiene que ver nada con la desnaturalización. Formación de puentes fosfodiésteres tampoco, porque esto ¿dónde es, chicos? Fosfodiéster es en ácidos nucleicos, así que aquí nada que ver ninguno. Desnaturalización, ¿gracias a quién? Temperaturas altas y pHs de qué tipo? Extremos, ya sean ácidos o básicos. Bien, vamos con lo que sí, así que han marcado bien esa. Perfecto. Esto también lo habíamos visto en clase. Miren aquí. La respiración celular aerobia, presencia de quién, chicos? Oxígeno. O2, el oxígeno molecular. O- Dice, aerobia permite obtener gran cantidad de energía, compuestos orgánicos mediante qué cosa? Tipo de oxidación. Nosotros oxidamos, chicos, acuérdense. ¿Cuál es la principal importancia biológica de la cadena transportadora de electrones? Chicos, ¿se acuerdan cuántos electrones se producían en la glucólisis? Perdón, ¿cuántos ATP se producían? ¿Cuánta energía se producía? ¿Por qué era tan importante la glucólisis? ATPs producidos aquí, miren, solo son dos. Son muy, 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 muy pequeños, una cantidad de dos. ¿Por qué? Porque liberabas 4 ATPs y tú invertías dos. Inviertes dos, producías 4, pero tu ganancia neta, ¿cuánto es? Solo dos. Sin embargo, esta glucólisis permitía liberar ¿qué cosa? Algo llamado piruvatos. Los piruvatos, los cuales iban a entrar al ciclo de Krebs. ¿Y en el ciclo de Krebs se producían? No, en el ciclo de Krebs no se producen ATP, se producen dos GTPs, chicos. GTPs, no vayan a confundirse. Profe, entonces, ¿para qué sirve todo esto? Todo esto sirve para producir estas bellezas de acá, NADH y FATH, las cuales van a ir ¿a dónde? A la membrana interna de la mitocondria, a un lugar llamado cadena transportadora de electrones, ubicado sobre todo en las crestas mitocondriales. Y estas de aquí iban a liberar hidrógeno. Estos hidrógenos de acá iban a ser liberados. ¿Por qué? Porque aquí van a tener una gran cantidad de energía. Esta energía de electrones es pasada a través de toda la cadena, como podemos ver en esta secuencia, pero de estos electrones que eran liberados, también liberaban ¿qué cosa? Protones, los cuales ¿a dónde iban, chicos? ¿Se acuerdan?
¿Se acuerdan? A la partícula F, o conocido como ATP sintasa o ATP sintetasa. Y gracias a esta fuerza protón motriz que venían aquí, hacían girar esto. ¿Qué hacía? Esto de aquí se juntaba un ADP, adenosin difosfato, y un grupo fosfato. ¿Y qué hacían, chicos? Se fosforilaba. ¿Y cuántos liberábamos? 32 ATPs. Miren la cantidad de ATPs que está liberando. Pero todo esto es gracias a quién? A la presencia de qué cosa, chicos, de oxígeno. Porque el oxígeno es el aceptor final de electrones. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es tan importante la presencia del oxígeno y de la respiración? Perdón, ¿cuál es la importancia principal biológica de la cadena transportadora de electrones? ¿Qué pasaría si no hubiese cadena transportadora de electrones, chicos? ¿Cuánto ATP estarías perdiendo? 32 ATPs. Quedarías con una producción de 4. ¿Te serviría? Sí, pero para que estés como que medio en coma. No es tanta energía, chicos. Para que tú realices todas tus funciones vitales, necesitas la cadena transportadora de electrones ubicada en tu mitocondria para producir todo esto de acá. Ahora miren, nos dice, iniciar la digestión intracelular de proteínas complejas. ¿Qué está hablando? Esto por descarte no es. Sintetizar glucosa a partir de dióxido de carbono, chicos. ¿Esto dónde es, chicos? ¿Esto dónde es? ¿Esto dónde es? Esto no tiene nada que ver con nosotros. Esto es en dónde? Es en fotosíntesis. Generar una mayor producción de ATP durante la respiración aeróbica. Esta de acá se ve bien. Vamos a la otra. Formar aminoácidos. No, nada que ver. Nada que ver ahí. Transformar ácido láctico en glucógeno muscular. Nada que ver, chicos. Eso se llama glucogenogénesis y tampoco tiene que ver porque ni siquiera hemos visto eso. ¿Cuál es la respuesta, chicos? Generar la mayor cantidad de ATP. Como hemos visto, una molécula de glucosa de por sí, sin oxígeno, solo va a producir 2 ATP. Aquí no hay oxígeno. Pero en presencia de oxígeno, mira todo lo que vas a producir. 2 ATPs, al inicio fueron GTPs, y posteriormente 32 ATPs en sobre todo ¿dónde? En la cadena transportadora de electrones, para que vean la importancia que tiene. ¿Ok? Vamos con lo que sigue. Ahorita, chicos, nos dicen acerca de quiénes. Esta pregunta incluso lo vimos en clase. Yo recuerdo haber visto una pregunta igualita a esta. Los pulmones poseen mecanismos protectores que impiden el daño alveolar durante la expansión y contracción respiratoria. ¿Cuál es la principal función? ¿Cuál es la principal función del surfactante pulmonar? Acuérdense que dentro de los pulmones nosotros teníamos dos tipos de células, justo en los alveolos, donde se daba el intercambio celular, perdón, el intercambio gaseoso. Tienes aquí tus pulmones, uno, tienes el otro pulmón, dos, y aquí adentro habían unos pequeños sacos. Esos pequeños sacos adentro tenían ¿qué cosa? Los alveolos pulmonares, estas pequeñas burbujitas como globos que teníamos ahí, ¿dónde va a ocurrir qué cosa? El intercambio gaseoso. Pero ¿quién hace este intercambio gaseoso? Son los neumocitos, que nosotros teníamos neumocito tipo uno y neumocito tipo 2. El neumocito tipo uno era el encargado de hacer el intercambio directo de gases. Como pueden ver, es bastante delgado y está muy cerca a quienes, a los vasos sanguíneos que van a traer la sangre oxigenada o sangre desoxigenada, mejor dicho, y los cuales van a permitir traer, ¿qué cosa? Sangre desoxigenada, liberan CO2 y ingresa ¿qué cosa? Oxígeno. Y listo. Esa es función del neumocito uno. Pero el neumocito 2, ¿qué cosa hacía? Este neumocito era el soporte, el que libera qué cosa, una sustancia surfactante que le permitía qué cosa, aliviar qué cosa, la tensión superficial, reducir esta tensión superficial, en donde en la interfase aérea-líquido dentro de los alveolos, esto de aquí, ¿qué hace? Disminuye el trabajo respiratorio y evita que los sacos alveolares van a explotar, colapsen durante la fase de exhalación. Estos de aquí daban qué cosa, chicos, ¿se acordaron? Yo les mencioné, era soporte. ¿Por qué? Porque este liberaba qué cosa, el líquido surfactante, ¿ok? El surfactante pulmonar.
Ahora veamos. Estimular la producción de dióxido de carbono, nos dice acá. ¿Era esto? No tiene nada que ver esto, chicos. Nos dice, transportar oxígeno hacia eritrocitos sanguíneos. No, porque los quienes transportan el oxígeno, quienes permitían ese intercambio gaseoso, eran los neumocitos tipo uno. Tampoco es esto. Incrementar la viscosidad del moco bronquial. No, porque el surfactante no se encuentra en los bronquios, sino que el surfactante se encuentra ¿en dónde? En los alveolos pulmonares. Así que nada que ver eso tampoco. Neutralizar bacterias mediante fagocitosis. No, porque esos teníamos ¿quiénes? A los macrófagos intersticiales y los macrófagos intravasculares. Estos dos tipos de macrófagos que se encargaban de qué cosa? De limpiar bacterias y componentes o cuerpos extraños que podíamos nosotros inhalar durante la respiración. Así que tampoco era este de acá. Disminuir la tensión superficial alveolar, evitando el colapso. Este de aquí era, chicos. Este de acá espero que hayan marcado. Este de aquí era el correcto. Este de aquí, chicos, era el que sí o sí hacía la chamba. ¿Gracias a quién? De Neumocito tipo 2, el de acá. Bien, vamos con lo que sigue. Nos están preguntando acerca de la homeostasis, chicos. Acuérdense que la homeostasis era el equilibrio dinámico para nosotros seguir funcionando en nuestro estado óptimo. Nos dice, la homeostasis corporal depende de la interacción coordinada entre sistemas como circulatorio y sistema excretor. ¿Cuál de las siguientes situaciones alteraría directamente el equilibrio osmótico sanguíneo? Cuando te dicen osmótico o osmos, tú ya tienes que pensar en qué cosa. ¿En qué cosa? Agua, chicos. Agua de frente. Agua y qué más? Sales también. Agua y sales. Pero más en agua. Ahora miren, vamos a ver, utilizar las alternativas porque nos dicen cuál de las siguientes situaciones alteraría el equilibrio osmótico sanguíneo. O sea, nos están hablando de que la cantidad de agua en la sangre. ¿Quién sería el causante de alterar que se estamos perdiendo mucha agua? Empecemos desde la E. Un incremento moderado de eritrocitos circulantes. Díganme, incremento moderado. ¿Esto te suena peligroso? Aquí lógica, nomás chicos, ¿ah? ¿Te suena peligroso un incremento moderado? No, suena natural. Quizás estás yéndote a la altura, tu cuerpo está produciendo más eritrocitos para que tengas mayor hemoglobina y no te dé soroche, qué sé yo, ¿no? Te estás aclimatando. Así que nada que ver esto de acá. Circulación pulmonar eficiente. ¿Esto suena peligroso, chicos? ¿Suena a desbalance? Tampoco. Producción normal de hemoglobina. Normal. ¿Te suena peligroso eso también? Una producción normal de hemoglobina medular. ¿Te suena que te va a matar o te va a deshidratar o alterar tu balance de agua y sangre? Tampoco. Después, activación fisiológica de coagulación sanguínea. Una activación fisiológica, chicos, es gracias a una señal, a un estímulo, es la respuesta a algo. Así que tampoco tiene que ser esta de acá. La alternativa A, miren, nada más solo con verla. Pérdida excesiva de agua por disminución de función renal. Obviamente, chicos, esto era la de acá. Esto estaba muy cantado. ¿Por qué? Como te dicen, una pérdida excesiva de agua. ¿Qué pasa cuando tú pierdes demasiada agua? Primero te vas a deshidratar. Quiero que vean esto de acá. Son células como son normalmente. Y aquí están cuando están deshidratadas. Pérdida de agua. Acuérdense, chicos, que nosotros en los riñones, ¿qué cosas hacíamos? Reabsorbíamos sales, reabsorbíamos proteínas, reabsorbíamos ¿qué otras cosas? Carbohidratos, pero sobre todo íbamos a reabsorber agua. Mucha del agua tiene que ser, ¿qué cosa? Reabsorbida. Miren esto de acá. Esto de acá en la leyenda que nos dice que es ósmosis, mira. Ósmosis, ¿qué cosa es? Absorber agua. ¿Por qué? Porque todo esto de acá después va a ser eliminado ¿en dónde? En los conductos urinarios y va a ser eliminada en la orina. Si bien eliminamos agua en la orina, no es tanto como la que vendría a ser. Una persona que orine demasiado se va a deshidratar, tiene que tomar más agua. Y casualidades de la vida, el agua te va a volver a deshidratar. ¿Por qué? Porque cuando pierdes agua a la vez estás perdiendo sales. Y las sales son las que sí te mantienen rehidratado. ¿Ok? Y al perder tú una cantidad extrema de agua, pues ¿qué crees que va a pasar? Pues te vas a deshidratar, ¿no? Ahí mismo te dice pérdida excesiva. Si tú comparas estas de aquí con la de acá, ¿cuál te suena peor? ¿Cuál suena que te va a hacer daño? Pues obviamente la A, ¿sí o no? Y esto obviamente es la respuesta.
¿Ok? Aquí, chicos, ni siquiera tenías que saber recordar nada del curso, sino tenías que aplicar lógica, nada más, ¿ah? Todo suena normal, todo suena tranquilo. Quizás la B te pudo haber confundido, pero la C, D y E, nada que ver. Bien, vamos con lo que sigue. La última pregunta, ya para terminar, veamos. Las glándulas endocrinas, chicos, endocrinas liberan hormonas dentro de nuestro cuerpo. ¿Hacia dónde? Tenemos una glándula, tienes tus vías sanguíneas, ¿y hacia dónde llevan? Hacia todo el cuerpo llevan las hormonas. ¿Ok? Profesor, una parte, no, 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 todo. Las hormonas van directo a dónde? Hacia las vías sanguíneas. Nos dicen, diversas actividades, regulan diversas actividades del organismo. ¿Cuál es una función principal de una hormona, chicos? Las hormonas servían como qué cosa? Reguladores, regular. ¿Cómo qué tipo, chicos? La insulina para regular la sangre, perdón, el azúcar en sangre. ¿Qué otra cosa? Los ciclos menstruales en las mujeres. ¿Qué más? Como una respuesta. ¿Respuesta a quiénes? A un estímulo, a un susto. Si yo te asusto o te agarro y te emociono diciéndote ingresaste, tu corazón va a acelerarse. ¿Gracias a quién? ¿Gracias a quién? ¿Gracias a quién? ¿A quién liberado una hormona? ¿Cómo se llama esa hormona? De respuesta, de estímulo que te vuelve loco. Pues la adrenalina, ¿no? Respuesta. Voy a dejarlo así, ¿no? ¿Qué más? Regulador de respuesta. También sirve como que, chicos, son mensajeros. Hay hormonas que sirvan para dar mensajes. ¿Cómo así, profe? Nosotros tenemos nuestro sistema nervioso, pero también, ¿qué cosa tenemos, chicos? Tenemos nuestro sistema hormonal, el cual actúa a nivel de todo nuestro cuerpo, pero este es más general, ¿ok? Ahora miren, ¿transporta oxígeno hacia las células? No, porque quien transporta el oxígeno hacia las células, ¿quiénes eran? Eran los glóbulos rojos, los eritrocitos. Así que esta del acá no es. ¿Generar impulsos nerviosos en los músculos? No tanto, porque eso a quién le pertenece. Eso le pertenece a las famosísimas neuronas, las cuales liberan sus impulsos nerviosos. ¿Por qué? Porque acuérdense, ellas tienen mielina, ¿ok? Y mandan el impulso eléctrico. Forma parte estructural de los huesos. Las hormonas no forman parte estructural de los huesos. Las hormonas ayudan a que se formen esas partes. ¿Por qué? Porque son mensajeros. ¿Producir energía directamente en las células? No. ¿Quiénes se encargaban de producir energía directamente en las células? Las mitocondrias. Y si quieres producir energía delante de las células, no, no es que se produzca, sino que las hormonas aceleran esos procesos. Uno de esos procesos, ¿cuál sería? El ciclo de Krebs, que se vería alterado o activado o promovido, gracias a quién? A la adrenalina o a otras hormonas que metabolicen a otros compuestos mucho más rápidos. Ahora nos dice acá, actuar como mensajero químico entre diferentes órganos y tejidos. Bingo. Este es. ¿Por qué, chicos? Porque acuérdense, las neuronas eran puntuales. Si yo me toco aquí en la mano, yo no siento el tacto por aquí en mi codo, o aquí en mi abdomen, o en la punta de mi pie. No, sino donde siento yo el tacto, justo aquí, focalizado, puntual. Sin embargo, si yo te asusto y liberas adrenalina, ¿tú sientes la adrenalina solo en tu corazón o te tiemblan las manos, tus ojos se dilatan, comienzas a temblar, comienzas a sudar, tu respiración se acelera? Es todo eso. Igual las chicas, bueno, tienen el ciclo menstrual, liberan hormonas que sirven para que su sistema comience a liberar folículos o que comiencen a producir desgarre del endometrio, los dolores menstruales, todo esto. ¿Lo sienten solo aquí o también les afecta en el estado psicológico, en el estado emocional? Les puede dar náuseas algunos olores, ya no quieren comer ciertas comidas. Es a través de todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque las hormonas son más generales y van en todos lados.
En cambio, miren, también otro caso, las hormonas reguladoras, ¿de qué cosa? ¿De qué tipo? Sexuales. ¿Actúan solo en la parte de tus órganos íntimos, en tu órgano reproductor? ¿O actúan también en el caso de las mujeres en los senos, en las caderas, en el caso también el rostro? En varones, cuando comienzas a liberar testosterona, ¿solo actúa a nivel de tu órgano reproductor? ¿O también hace que se ensanchen tus hombros, cambie el tono de tu voz, te crezca el vello facial, comienza a desarrollar más masa muscular? Todo eso, ven, no es tan focalizado, sino que es regulador de todo el cuerpo. Es un mensajero. Así que aquí la respuesta era la E, chicos. Espero que hayan marcado bien todo, ¿ah?